Mis amigos, estamos ante la presencia de un refrigerador de la marca Daewoo. Este es un refrigerador que, como pueden apreciar, es tecnología inverter, utiliza refrigerante R600 y este refrigerador vino acá al taller porque, de acuerdo a nuestro cliente, comenzaba a enfriar, pero de repente dejaba de enfriar por completo. Nuestro cliente tiene un manómetro, tiene conocimientos también en la materia y nos indica que la presión, cuando dejaba de enfriar con el compresor encendido, se iba por debajo de lo normal. Como ustedes sabrán, el refrigerante R600 trabaja en presiones negativas por debajo de cero. Al momento de chequear este refrigerador, tenía una presión inicial, como pueden ver allí, alrededor de 16 psi. Luego, al poner el refrigerador en funcionamiento, nos marcó una presión alrededor de 10 y 12 pulgadas de mercurio, como bien pueden ver allí la lectura en el manómetro. Una presión de vacío normal para el refrigerante R600. Este refrigerador utiliza el condensador internamente por estas paredes laterales. En las paredes laterales, por acá, tiene lo que es el condensador. Fíjense bien acá, ya ha estado alrededor de 2 horas en funcionamiento y fíjense bien la presión que nos está arrojando en el manómetro. Y como pueden ver, mis queridos amigos, allí tenemos una presión alrededor de 23 pulgadas de mercurio. Entre 22 y 23 pulgadas de mercurio. Y el refrigerador, fíjense bien, que acá tenemos lo que es el pirómetro, termómetro tipo láser, que nos marca la temperatura superficial. Fíjense bien cómo tenemos una temperatura alrededor de 35 grados, acá en el taller 34. Fíjense bien la temperatura en las paredes por donde se encuentra lo que es el condensador. Fíjense bien cómo no hay temperatura. Prácticamente es la misma temperatura que nos marca en las puertas del refrigerador, por donde lógicamente que por acá no hay ninguna tubería. Entonces tenemos prácticamente la misma temperatura. Esto nos quiere decir que no hay lo que es el proceso de condensación. Está trabajando, mis amigos, como si estuviera obstruido por humedad, ya que en un principio nosotros verificamos y realmente estaba calentando las paredes, pero ya no hay temperatura, en las tuberías. Y bueno, el procedimiento a seguir, mis amigos, es tratar este equipo por obstrucción, muy probablemente por humedad. Muchas veces también el aceite se encuentra contaminado. Este compresor, de acuerdo a nuestro cliente, lo cambiaron el compresor, le colocaron un compresor del mismo modelo que el original, porque este refrigerador se encontraba en garantía y la garantía respondió, la misma empresa, y le colocaron un compresor totalmente compatible, el mismo modelo que el original, pero tiene este problema que de repente deja de enfriar y marca una presión muy por debajo de la presión normal del R600. Como ustedes pudieron comprobar a través del termómetro, no hay temperatura en las paredes de este refrigerador, por donde deberíamos tener buena temperatura, una temperatura, digamos, tibia,
indicándonos que el refrigerante está saliendo del compresor a alta temperatura y se está subenfriando en el condensador, pero no tenemos esa temperatura. Bien, mis amigos, hemos desconectado lo que es el refrigerador. Como pueden apreciar, ya el compresor está apagado. Fíjense bien allí. Fíjense bien la presión. Todavía tenemos una presión de alrededor de 23 pulgadas de mercurio. No ha subido prácticamente nada la aguja en el manómetro. Fíjense bien cómo está en el mismo sitio con el compresor apagado. Una clara indicación de que no hay o no se está efectuando lo que es el proceso de equilibrado de presiones cuando el refrigerador, o en este caso el compresor, se detiene. La presión de alta comienza a descender y la presión de baja comienza a aumentar hasta equilibrarse la presión de alta y baja. Esto que ustedes están viendo acá es muy típico cuando el refrigerador tiene obstrucción en el sistema. Fíjense bien cómo allí apenas estamos viendo un incremento muy leve, demasiado leve, de la presión. Vamos a registrar, vamos a seguir grabando, mis amigos, para ver cuánto tiempo pasa hasta que tengamos una presión como la que nos estaba arrojando el refrigerador cuando lo trajeron acá al taller. Antes de encenderlo nos estaba marcando una presión estática de alrededor de 16 psi. Vamos a ver cuánto tarda en por lo menos llegar a 0 psi, salir de la zona de vacío. Ya han pasado prácticamente 2 minutos y aún nos encontramos por debajo de las 20 pulgadas de mercurio. Sin tener temperatura en el interior del refrigerador, porque prácticamente el interior no se encuentra a las temperaturas normales. Vamos a corroborar, siempre es importante, mis amigos, corroborar con nuestros instrumentos de medición las temperaturas. Vamos a ver qué temperatura teníamos acá. Fíjense bien, 23 grados, 24 grados, 24 grados, lo que alcanzó en 2 horas de funcionamiento. Vamos a ver acá abajo, 26 grados. Prácticamente esas fueron las temperaturas que alcanzó este refrigerador durante las 2 horas que estuvo en marcha. Vamos a ver qué presión tenemos allí. Fíjense bien cómo la presión aún la tenemos en 20 pulgadas de mercurio. Y ya han pasado más de 3 minutos desde que desconectamos el refrigerador de la red de alimentación. Fíjense bien cómo persiste el vacío con el compresor apagado. El compresor está apagado y allí tenemos la presión. Bueno, fíjense bien, mis amigos, fíjense bien cómo liberó. Allí está.
Cochito. ¿Ves qué rico fuera, mi amor? Mi cochito. Mi cochito, ¿tú vas a querer aquí? Mi cochito. Pero puede ser guerrillado, ¿eh? Puede ser un guerrillero. ¿Ah? Quédate quieto. Ay, mi cochito. No, el cochito bello. Mi cochito bonito, mi cochito bonito, cochito bonito. Voy a buscar un perrito. Que no te portáis mal. Cosito, me voy a buscar un perro. No te portáis mal. Me está lleno todo de monstruos. Bueno, mis amigos, como ustedes pudieron apreciar, se estabilizó la presión en 30 psi, la presión estática. Pudieron verificar, mis amigos, por eso grabamos lo que es el proceso completo desde que desconectamos el refrigerador. Ustedes pudieron apreciar que estuvo aproximadamente 4 minutos totalmente en vacío, alrededor de 20 pulgadas de mercurio, y de repente, de manera súbita, comenzó a subir la aguja en el manómetro. Un indicativo claro, mis amigos, de que esto es humedad en el sistema. Hay humedad en el sistema. Entendemos que al descongelarse lo que son las partículas de humedad que estaban obstruyendo lo que es el capilar, que es donde se suele congelar la humedad, liberó lo que es la presión. Al descongelarse, cuando detuvimos lo que es el compresor, se mantuvo congelada esa pequeña gota de agua en el interior del sistema, y al descongelarse, entonces comenzó a subir la presión de baja y a estabilizarse las presiones en el sistema. Entonces, mis amigos, es humedad, contaminación interna lo que tiene este refrigerador. No es producto de que el compresor es inverter. Muchos pueden pensar, no, que el compresor es inverter y tenía problemas en la revolución o algo parecido. No, ustedes pudieron corroborar que se trata de un problema de contaminación interna en el refrigerador, en el sistema frigorífico, en el circuito frigorífico de este refrigerador. Entonces ya tenemos claro lo que vamos a hacer. Vamos a desconectar todo lo que es las tuberías del compresor. Vamos a separar o a dividir el sistema de baja, sistema de alta. Tenemos que soplar con nitrógeno y limpiador dieléctrico
todas las tuberías del refrigerador, el evaporador, línea de retorno, todo lo que es el condensador. Tenemos que soplarlo internamente. Muy probablemente haya que sustituir lo que es el aceite del compresor. Eso también lo vamos a tener en consideración. Sustituir lo que es el filtro deshidratador. Tenemos que limpiar internamente también lo que es el tubo capilar. Y bueno, mis amigos, este procedimiento, lógicamente, realizar un vacío, un buen vacío y la carga de refrigerante 600. Este refrigerador, como pueden apreciar allí en la etiqueta, lleva exactamente 38 gramos de refrigerante R600. Ya este procedimiento lo vamos a realizar, Dios mediante, el día de mañana o en los próximos días, mis amigos. Les vamos a estar mostrando este procedimiento de limpieza, un nuevo refrigerador que llega al taller por problemas de humedad, de contaminación interna. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante y Dios mediante en el día de mañana proseguiremos con esta reparación. Bien amigos, seguimos con este refrigerador. Recordemos que este es el refrigerador inverter marca Daewoo, que presenta problemas de obstrucción en el sistema. Problemas muy probablemente por humedad. Acá estamos viendo el refrigerador, tecnología inverter. Este es el siguiente día. Y bueno, ya logramos ventear lo que es el R600A. Recordemos que este equipo trabaja con refrigerante R600A. Acá tenemos lo que es el compresor. Ayer no pudimos mostrarles muy bien el compresor porque bueno, ya estábamos laborando en horas de la noche, pero acá se ve claramente. Entonces venteamos el R600 hacia el exterior de nuestro taller y cortamos lo que es el filtro deshidratador y el tubo capilar. Utilizamos este cortador. Acá tenemos lo que es el filtro que tenía puesto. No empleamos soldadura porque recordemos que este refrigerante tiende a ser o es inflamable, explosivo, y por ende hay que tener mucha precaución al momento de trabajar estos refrigeradores que utilizan este refrigerante. Hay que tomar todas las medidas de precaución posibles. Y bueno, cortamos. Y aprovechando, mis amigos, lo que vamos a hacer ahora, y es aconsejable inyectarle una pequeña cantidad de nitrógeno para de esta manera desplazar cualquier vestigio de refrigerante R600 que se encuentre en el sistema. Acá tenemos lo que es nuestra botella de nitrógeno. Ya vamos a introducirle. Ahí tenemos. Estamos introduciendo lo que es nitrógeno. Está saliendo por el capilar, está saliendo por acá. Fíjense bien, esto siempre es recomendable para así eliminar cualquier resto, cualquier pequeña porción de refrigerante 600 que se encuentre dentro del sistema. Entonces, bueno, posterior a esto, lo que vamos a hacer es a desoldar el compresor, a instalar sus respectivas válvulas para soplar lo que es el condensador, el evaporador y el tubo capilar. También necesitamos soplarlo internamente. Muy probablemente tengamos que sustituir el aceite del compresor. Entonces, bueno, este es el procedimiento, mis amigos. Quería mostrárselo para eliminar cualquier vestigio de refrigerante R600 dentro del sistema. Siempre hacer pasar una pequeña cantidad de nitrógeno a través de las tuberías del equipo y de esta manera asegurarnos de que no tengamos nada de refrigerante R600 en el interior del sistema. Bien, mis amigos, ya hemos retirado lo que es el compresor. Acá tenemos el compresor, le hemos retirado el aceite.
Acá está el aceite, la cantidad que tenía el compresor. Este aceite lo vamos a sustituir. Ya le hemos instalado las válvulas de servicio a la línea de retorno para limpiar lo que es la tubería de retorno y el evaporador. El tubo capilar, vamos a soplar, a limpiar el tubo capilar en forma independiente, y esta válvula que es la que pertenece a la parte del condensador. Entonces, bueno, ya acá en la parte del freezer, fíjense bien, acá tenemos el serpentín, acá tenemos la línea de retorno, y por acá va a salir lo que es la suciedad o la humedad que pueda tener el tubo capilar. Entonces todo ese sucio va a salir a través de esta línea. Acá tenemos las juntas, esta junta que es aluminio aluminio, y esta de acá que es cobre aluminio. Acá lógicamente que para unir esto acá vamos a tener que tomar muchas previsiones. Vamos a ver cómo realizamos esa soldadura allí, porque tenemos lo que es el gabinete en esta parte bastante pegada y no tenemos prácticamente juego acá para retirar un poco lo que es el serpentín. Entonces, bueno, esa soldadura va a ser la más crítica, pero vamos a proceder a limpiar todo lo que es el circuito frigorífico de este refrigerador.
Bueno amigos, ya acabamos de soplar todo lo que es el sistema, el evaporador, el tubo capilar y el condensador. Fíjense bien, acá le estamos colocando lo que llamamos un tipo de camisa, una especie de camisa allí para unir esas dos tuberías que tuvimos que cortar. La tubería por donde viene el capilar y la tubería propia del evaporador. Acá tenemos la junta aluminio cobre y bueno, vamos a tratar de soldar allí. Fíjense bien lo complicado que es. Tenemos acá esta tubería de aluminio, tenemos el evaporador acá, tenemos bastante cerca lo que es el plástico, el gabinete, y bueno, trataremos allí de hacer lo mejor posible. Bueno mis amigos, ya hemos posicionado el compresor, como pueden apreciar. Acá tenemos el compresor. Lo que vamos a hacer ahora es realizar las soldaduras. Vamos a soldar la línea de alta de descarga y la tubería de retorno. Y más adelante vamos a ver cómo acomodamos el filtro, porque este filtro es mucho más grande que el que trajo. Entonces hay que chequear, verificar aquí muy bien, tratar de acomodar esto para que pueda alcanzarnos el espacio, para que pueda entrar con facilidad este filtro. Y muy probablemente, por lo que estoy viendo, vamos a necesitar realizarle un alargue al capilar con tubería de 316 y hacer el empalme en el filtro, en esta parte de acá, que como lo indica acá la flecha, el fabricante nos indica que el flujo va en esta dirección, entra por acá, esta es la salida del condensador y va a entrar al capilar por acá entra lo que es el capilar.
Cosa cabeza. Te amo, Dios. Tu amor no me falla. Mi existir en tus manos está. Que te quiero hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida y lo muerto. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser nunca diré no. Yo cantaré de la bondad de Dios. Su amor tuvo, me hackearon por el fuego. Su cerca está en la oscuridad. Conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Bien, mis amigos, ya el sistema se encuentra presurizado con nitrógeno, una presión aproximada de 100 psi. Vamos a chequear las soldaduras, todas las uniones realizadas. El filtro aún está caliente, como pueden apreciar. Por acá está todo bien, no hay fugas. Vamos a chequear acá. Y bueno, las soldaduras están herméticas. Sin embargo, vamos a dejar el manómetro conectado aproximadamente por un periodo de media hora para así asegurar la hermeticidad total del sistema. Bien, mis amigos, ya el sistema ha estado presurizado aproximadamente por media hora. Fíjense bien allí, 100 psi, se mantuvo la presión, una presión de 100 psi, que fue con lo que presurizamos este sistema. Vamos a realizar el vacío para posteriormente cargar refrigerante 600A. Bien, mis amigos, acá tenemos el refrigerante R600. Fíjense bien, allí contiene 160 gramos y nosotros le vamos a suministrar a este refrigerador lo que indica la etiqueta proporcionada por el fabricante, que son 38 gramos, como bien pueden apreciar allí en la fotografía. Entonces, bueno, estamos utilizando esta balanza, una balanza digital diferente a la que comúnmente utilizamos, que tiene una precisión de 5 gramos. Esta tiene una precisión de 1 gramo. Nos va a asegurar una mayor precisión al momento de realizar la carga de refrigerante. Bueno, mis amigos, esto es parte del oficio. Se nos presentó un inconveniente, estábamos cargando y el compresor vibraba y no arrancaba. Entonces asumimos que había una obstrucción, muy probablemente en la soldadura acá del capilar. El capilar para este filtro es demasiado grande, este filtro, y tuvimos que hacerle este arreglo que ustedes ven acá, pero realmente el capilar al parecer entró muy poco y la soldadura tapó el capilar. Entonces lo que le estamos haciendo acá es un alargue con tubería de 1/4. Esto es tubería 316, para de esta manera empalmar, realizar la soldadura acá del capilar y luego soldar acá lo que es esta extensión de 1/4 con el tubo 316. Entonces estaremos con ustedes en breves momentos.
Chico. Ay, me asustaste. Ya tenemos nuevamente acá el peso de la botella con refrigerante 600. Tenemos 275, 276 gramos. Y ya una vez efectuado acá el empalme, vamos a proceder a realizarle la carga. Bien, mis amigos, ya el refrigerador está funcionando. Ya le hemos cargado refrigerante R600, como pueden apreciar acá, aproximadamente 49-50 gramos en relación a la cantidad que tenía en el video anterior. Fíjense bien la presión que tenemos, una presión aproximada de 15 pulgadas de mercurio. Ahí la tenemos. Y la razón, mis amigos, por la cual tenemos este exceso, al parecer un exceso de refrigerante, pero realmente no tenemos exceso de refrigerante, porque fíjense bien la manguera que estábamos usando para realizar la carga, y en varias ocasiones tuvimos que desconectarla para ir monitoreando la cantidad que tenía la botella, hacer lo que es la comparación, pero tenemos una cantidad que a nuestro parecer es bastante aceptable, aproximadamente lo que indica el fabricante. Tocamos el filtro está ligeramente tibio, está llenando todo el condensador. Acá tenemos buena temperatura. Tenemos lo que es las paredes laterales del refrigerador por donde atraviesa el condensador, están a muy buena temperatura. Y bueno, ya lo que resta es monitorear el funcionamiento de este refrigerador. Entonces vamos a dejarlo en prueba y en próximos videos estaremos mostrando los resultados finales. Bien, mis amigos, el refrigerador pasó toda la noche funcionando. Vamos a chequear lo que son las presiones, la presión de trabajo. Recordemos que este refrigerador no lleva 134A, lleva R600A, un refrigerante que trabaja a más baja presión. Y fíjense bien allí, aproximadamente unas 13 pulgadas de mercurio en vacío. Como pueden observar, la línea de retorno no está para nada escarchada. Esto nos asegura, mis amigos, de que la carga de refrigerante fue óptima. No nos sobrepasamos de carga. Tenemos una temperatura acá, bueno, hay algo de calor acá en el taller, como pueden observar, aproximadamente 40 grados centígrados. Fíjense bien allí la temperatura que tenemos en la parte lateral o en la pared lateral. En este caso, esta es la primera sección del condensador. Como pueden ver, está a más alta temperatura que la temperatura promedio del taller. Disculpen ese sonido, el vecino está realizando unos trabajos allá, pero fíjense bien acá para que ustedes puedan notar el pequeño incremento en la temperatura del condensador. Esto es algo normal, siempre el condensador está a una temperatura más elevada que la temperatura ambiente, lógicamente. Entonces, bueno, también vamos a chequear, vamos a aprovechar de chequear la temperatura, siempre importante, de la carcasa del compresor. Fíjense bien allí, vamos a... tenemos el láser apuntando la carcasa del compresor 54-55 grados centígrados. Temperatura del filtro 40 grados, muy bien.
ligeramente tibio, o sea, está casi fresco, casi a temperatura ambiente. Vamos a corroborar las temperaturas en el interior. Vamos a comenzar por el refrigerador. Vamos a ver allí. Bueno, tenemos una temperatura de 10 grados. Apenas acabamos de llegar de un trabajo, de un mantenimiento. Vamos a esperar para verificar la temperatura en el freezer. Muy probablemente el refrigerador hizo una parada. Fíjense bien acá. Bueno, menos 7 grados. Fíjense bien cómo sale una pequeña neblina allí. Pero bueno, vamos a grabar dentro de una hora, hora y media, porque este refrigerador llega a temperaturas más bajas. Menos 17 y 4 o 5 grados en la parte del refrigerador. Acá el compresor, como pueden ver, está apagado. Por esa razón tomamos las lecturas, pero vamos a instalarle lo que es el controlador digital. Pero como les dije, mis amigos, cuando realizamos la primera lectura nos daba 10 grados abajo en el refrigerador, menos 7, ahora nos está dando menos 17 y 4 grados, 5 grados en la parte del refrigerador. Está realizando continuamente muchas paradas por temperatura. Está programada acá a 4 grados. Vamos a bajarle. En breves momentos le vamos a bajar temperatura para que nos dé mayor o temperaturas mucho más bajas en el gabinete, porque está programado a 4 grados centígrados. Vamos a programar este refrigerador lo más mínimo, porque deseamos ver hasta qué nivel enfría. Pero realmente, mis amigos, está funcionando en muy buena forma, ya ustedes lo vieron, pero está realizando continuamente paradas por temperatura. Entonces vamos a parar la grabación, vamos a instalar el sensor digital de temperaturas en el freezer e ir monitoreando la temperatura en el refrigerador con nuestro termómetro tipo láser. Bien, amigos, seguimos en monitoreo. Ya colocamos el controlador digital en la parte del freezer. Allí pueden apreciar el sensor dentro del freezer. Tenemos una temperatura de menos 19.5 grados centígrados en la parte del freezer. La presión, una presión bastante estable. Se mantiene la presión alrededor de 14, 15 pulgadas de mercurio. Tenemos un retorno. El retorno está frío. Excelente retorno. No es un retorno congelado, como pueden ver. Nuestro cliente nos informa que recordemos que este refrigerador fue reparado por cambio de compresor en la misma empresa que se encarga de vender estos refrigeradores acá en Venezuela. Cuando le cambiaron el compresor, esta tubería, según nuestro cliente, se escarchaba, indicando claramente una sobrecarga de refrigerante, un exceso de refrigerante. Entonces nuestro cliente nos preguntó si el retorno se escarchaba, ya que ustedes pueden apreciar cómo tenemos un retorno húmedo, pero no está para nada escarchado. Muy buen retorno, excelente temperatura del compresor,
un filtro prácticamente a temperatura ambiente. Y bueno, ya ustedes pudieron apreciar la temperatura en la parte del freezer. Vamos a ver, mis amigos, si esa temperatura continúa bajando y hasta dónde desciende dicha temperatura. Vamos a seguir monitoreando este refrigerador, mostrándoles todas estas variables: presión y temperaturas en el interior del gabinete. Y mis amigos, el refrigerador acaba de realizar la parada. Ustedes pueden apreciar cómo la presión comienza a subir. Vamos a chequear la temperatura en el interior del refrigerador. $2, 3 grados, excelente temperatura en el interior del refrigerador, porque está programada, como ven acá, a 2 grados la temperatura en el interior del refrigerador. Allí está la programación, como le indicamos nosotros, que la íbamos a programar a lo más bajo, que son 2 grados. Ya más debajo de esto es imposible programar la temperatura de este refrigerador. Es lo más mínimo y bueno, está realizando la parada por la temperatura en el interior del refrigerador. Ya al alcanzar 2 grados centígrados, ya el refrigerador nos está realizando la parada. Y bueno, ese es el enfriamiento máximo que alcanza este refrigerador, por lo que ya indicamos, porque está programado el refrigerador a una temperatura mínima de 2 grados en el interior del refrigerador, de la parte o de la zona de conservación. Entonces, mis amigos, esas son las temperaturas que alcanza este refrigerador. Ya ustedes muy bien pudieron apreciarlas. Este refrigerador vino acá al taller por un problema de humedad. Ya ha pasado casi 18 horas desde que este refrigerador está en prueba. No se ha obstruido el sistema, se ha mantenido enfriando todas estas 18 horas de operatividad. Y bueno, vamos a seguir monitoreando este refrigerador, lo vamos a mantener por un periodo de 1 a 2 días para luego ser entregado a nuestro cliente. Entonces seguiremos monitoreando, pero ya esas son las temperaturas, mis amigos, que alcanza este refrigerador. No alcanza temperaturas más bajas porque corta por la temperatura de la parte de conservación. Bien, mis amigos, ya han pasado 48 horas. Este refrigerador ha estado funcionando 48 horas en forma continua. Acá en el taller ha mantenido sus niveles de operatividad muy excelentes. Fíjense bien acá el consumo eléctrico, algo que no habíamos mostrado. Como pueden ver, ya retiramos el manómetro. Consumo eléctrico, la placa electrónica allí la pueden ver. Un consumo eléctrico de 0.4 amperios, bastante bajo. Recordemos que este compresor es del tipo inverter y es una de sus virtudes el consumo, el ahorro de energía. En este caso, temperaturas muy bien, un retorno fresco. Se ha mantenido, mis amigos, funcionando en perfectas condiciones. Recordemos que el problema de este refrigerador era que se obstruía a las 2 o 3 horas de estar funcionando, se obstruía por humedad y dejaba de enfriar por completo. Le hicimos el trabajo, limpieza interna a todo el circuito, sustituimos lo que es el filtro deshidratador y bueno, ya los resultados son más que satisfactorios. Han pasado 2 días y el refrigerador ha mantenido sus niveles de temperatura como debe ser, menos 19.5, como registramos el día de ayer en la parte del freezer, y una temperatura en el refrigerador que ronda los 2, los 3 grados centígrados.
Bueno, mis amigos, acá tenemos el refrigerador, ya es el tercer día. Estamos grabando hoy, día viernes 26 de enero del año 2024. Le dimos reparación a este refrigerador el día martes 23 de enero. Ya han pasado 3 días. Y el refrigerador, mis amigos, continúa funcionando perfectamente bien. Muy probablemente hoy nuestro cliente pase por él a buscar su refrigerador porque ya ha pasado todas las pruebas. Fíjense bien el nivel de frío. Congeló perfectamente esta taza de hielo. Fíjense bien allí como está bien congelada. Bastante frío, muy buen refrigerador. Ahorita vamos a chequear la temperatura en la parte de conservación porque acabamos de cerrar la puerta del freezer. El comportamiento ha sido muy satisfactorio, mis amigos. Recordemos que este refrigerador vino por problemas de humedad, no se ha vuelto a obstruir. Un refrigerador totalmente nuevo. 1 grado, 3 grados. Bueno, mis amigos, ya ustedes pueden corroborar en base a las temperaturas el buen estado en el que se encuentra este refrigerador. Lo programamos, como pueden apreciar allí, a una temperatura de 2 grados en la parte del refrigerador. El compresor, muy bien el compresor. Ya ayer estuvimos registrando el dato del consumo eléctrico, 0.4 amperios, consumo eléctrico bastante bajo, un retorno fresco. Fíjense bien como la tubería, al tener esas temperaturas tan bajas, fíjense bien cómo no se encuentra escarchada. Recordemos que este refrigerador algo pasó. Siendo un refrigerador completamente nuevo, tuvieron que cambiarle el compresor. Y nuestro cliente nos indica que al comprar este refrigerador se escarchaba la tubería de retorno, además de tener el problema de obstrucción por humedad. Entonces hubo algo en el proceso de reparación que se introdujo humedad al sistema. Le entró humedad, aire, contaminación interna al sistema. No sabemos qué fue lo que pasó, pero tuvimos que realizarle limpieza interna con nitrógeno absolutamente a todo el sistema. Condensador, evaporador, línea de retorno, tubo capilar. Mantuvo una presión entre las 13 y las 16-17 pulgadas de mercurio en vacío. Recordemos que este refrigerante R600A trabaja a presiones negativas, presiones de vacío. Y una recomendación, no grabamos el momento en el cual retiramos el manómetro, pero una recomendación, mis amigos, cuando carguen este refrigerante, asegúrense siempre de retirar el manómetro cuando la presión ya se encuentre por encima de los 0 psi. Para eso necesitamos desenergizar el equipo. Tuvimos el equipo apagado por un periodo de tiempo y cuando la presión ya estaba por encima de 0 psi, 2, 3, 4 psi, en ese momento fue que retiramos la manguera de nuestro manómetro. De lo contrario, si retiramos la manguera estando en funcionamiento el compresor en presiones negativas, le va a entrar aire y con ello humedad al sistema. Entonces, mucho cuidado con eso, mis amigos. Estamos trabajando con un refrigerante que suele encontrarse en funcionamiento en presiones o a presiones negativas, trabaja a presiones negativas. Entonces, bueno, mis amigos, ya con este monitoreo
que ha sido un monitoreo de 3 días, damos por culminada la reparación de este refrigerador de la marca Daewoo, un refrigerador digital, tecnología inverter, que trabaja con refrigerante R600A. Es el primer video que hacemos en el canal con este tipo de refrigerante. Espero que les haya gustado, que sea de mucha utilidad para todos ustedes, y nos vemos, mis amigos, en una próxima oportunidad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.